Mejor hablar en M24. Esta semana, mientras la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados analiza el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Ejecutivo, cada bancada hace lo propio. Artículos como el que habilitaría depósitos de organismos públicos en la banca privada o el que propone crear un fideicomiso para regularizar asentamientos con fondos del Instituto Nacional de Colonización generan discrepancias a la interna de la coalición gobernante. Además, Cabildo Abierto ha hecho sugerencias en materia económica y ha insistido en rever distintos tributos. Para profundizar en ello, mejor hablar con el diputado de Cabildo Abierto por Canelones, Álvaro Perrone. Perrone, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Perrone, uno de los artículos de la rendición de cuentas que genera más debate es el que destina fondos del Instituto de Colonización a un fideicomiso para atender asentamientos. Más allá de la coincidencia entre los socios de la coalición de atender esta problemática de los asentamientos, ¿verdad? ¿Cómo se para Cabildo Abierto con respecto a quitar fondos a colonización, ¿no? Cabildo Abierto que se ha pronunciado por la necesidad de que se trabaje la tierra, de la importancia de los pequeños productores. Sí, bien, fue la forma que encontró el gobierno y el equipo económico para poder crear este fondo para atender la situación de los asentamientos. En Uruguay tenemos más de 600 asentamientos, más de 200.000 uruguayos viven en condiciones inhumanas, esa es la verdad, y bueno, es atenderlo urgente, es un compromiso de campaña. Esta rendición de cuentas tiene un alto contenido social, de atención a los más pobres y a los más vulnerables, así que nosotros recibimos bien esa propuesta. No con ese fideicomiso se va a solucionar todo el tema de los asentamientos, porque se necesita mucho más, pero por lo menos se empieza por algo y se empieza a tener esta forma de fideicomiso para seguir atendiendo en el futuro. Nosotros somos fuertes defensores del rol de colonización y cuando llegó esto, nosotros enseguida dijimos, bueno, ¿qué pasa acá con colonización? Porque no queremos, como dice el viejo dicho, desvestir un santo para vestir a otro. Entonces, lo que encontramos en colonización es que colonización hoy tiene campos, tiene tierras, tiene campos, hasta la información que nos llegó sobre la costa, que son campos que se pueden vender y de ahí conseguir rubro para comprar más campos. Y después colonización tiene una ley que se creó en el año 2014 que nunca se utilizó, donde colonización, ante la necesidad de comprar tierra, puede formar un fideicomiso de hasta $100 millones. O sea, colonización entendemos que con eso no tiene ningún tipo de problema. Después colonización, yo estuve mirando un poco los balances, recibe al año un promedio de 12 o 13 millones de dólares por arrendamiento de las tierras. Entonces, bueno, acá atendemos la urgencia, los uruguayos que viven en peores condiciones. Y sí vamos a seguir de cerca, lamentablemente nosotros en este gobierno no nos tocó tener ningún representante en colonización, pero bueno, a la medida de que podamos desde el legislativo o desde otras partes del ejecutivo seguir de cerca la situación de colonización, y que cuando colonización necesite adquirir campos, activar esa ley que está vigente desde 2014 y que colonización pueda comprar los campos. Pero ahí es importante que la gente sepa, los que más están preocupados por la situación de colonización, que existe esa ley, no recuerdo el número ahora, que, bueno, ya le digo, tiene la posibilidad de formar ese fideicomiso de hasta $100 millones para comprar tierras. Uh-huh. Usted dice que entonces estos 30 millones que se pasarían de colonización, porque en principio se habían calculado algunos menos, recientemente desde el Ministerio de Economía se dijo que el monto aproximadamente rondaba estos 30 millones. Usted dice que estos 30 millones, si se pasan a digamos, a este fideicomiso de asentamientos, de todas maneras se pueden activar otros mecanismos para que incluso en mayor medida estos fondos sean, digamos, reconstituidos al Instituto de Colonización.
O sea, estos 30 millones, o que estamos hablando de un número que no es exacto, esta suma de estos millones en el correr de los 4 años va a llegar a unos 150 millones. Ese es el número final de los 4 años para atender la situación de los asentamientos. Después, aparte de todo eso, es que Colonización tiene esta ley, que es en esa ley, cuando se votó esa ley, se creó el Fondo Nacional de Colonización, que ahí habilita Colonización a firmar un fideicomiso por estos hasta 100 millones de dólares. Esa es la ley del año 2014 de la que usted habló recién. Es una ley del año 2014. Bien, exacto. Que no se ha aplicado. Ahora, no se ha aplicado. En el proyecto de ley de rendición de cuentas se prevé para financiar regularización de asentamientos, todo esto de lo que venimos hablando, entre otras cosas, crear un fideicomiso que se valdría de dineros de origen, entre otros, del Instituto Nacional de Colonización, pero no se dice nada con respecto, o por lo menos hasta donde ha trascendido, con respecto a la puesta en funcionamiento, la aplicación de esa norma que data del año 2014. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa mientras tanto? Porque supongo que poner en funcionamiento todo eso requerirá de acuerdos políticos y de mucho tiempo. Sí, bueno, en el mientras tanto lo que hay es que Colonización tiene campos, tiene tierras para adjudicar a colonos, aspirantes a colonos. No se han adjudicado, por la información que también nos llega, por este año de pandemia, gente con teletrabajo, y la asignación de tierras lleva las entrevistas correspondientes. Entonces, bueno, todo eso ha demorado la adjudicación de los campos. Pero Colonización, por la información que nosotros tenemos, tiene campos, tiene mucho campo, así que no es Colonización hoy no tiene problema de tierras ni de campos. Uh-huh. Tiene para adjudicar. Entonces, bueno, acá es lo urgente, como yo le decía recién. Sí. ¿Qué es lo urgente? Y bueno, la situación de estos uruguayos. Perrone, a nosotros aquí en entrevista con Mejor Hablar, el director del Frente Amplio del Instituto de Colonización, Berterreche, nos dijo que no es cierto que haya tierras ociosas o sin adjudicarse. Él dijo que hay un 10% de las hectáreas que tiene Colonización que están en proceso justamente de ser adjudicadas, que estos no son plazos que asciendan a más de 2 años, y que además otras están en proceso también de pastoreo. Uh-huh. Estas serían, dijo, alrededor de unas 12.000 hectáreas. Uh-huh. Digamos, lo que usted dice se contradice con estas afirmaciones. Bueno, en el proceso de rendición de cuentas yo no escuchaba a nadie del Frente Amplio que haya apoyado ninguno de los 300 artículos. Para todos tienen un reparo. Son la oposición, así lo tienen que hacer, así lo entiendo yo. Nosotros nos guiamos por la información que tenemos desde el gobierno. Uh-huh. ¿Y qué les han dicho, por ejemplo, el presidente del Instituto de Colonización? ¿Hay tierras ociosas? Nosotros aquí tenemos la visión del director del Frente Amplio, pero estos números los debe manejar también Colonización. Sí, nosotros no nos hemos reunido con el presidente de Colonización, por lo menos yo no he tenido comunicación, pero sí salieron entrevistas del presidente de Colonización donde él deja claro la situación de Colonización, así que como parte del gobierno nosotros le prestamos atención a lo que dice el gobierno en este caso. Si el representante de Colonización del Frente Amplio da esa opinión, bueno, está bien. Nosotros la información que tenemos es que Colonización tiene campos y que está ese artículo, esa ley del Fondo Nacional de Colonización para activar. Así que no vemos hoy problemas de colonización. Al comienzo de la entrevista, Perrone nos dijo que a través de estas posibilidades que plantea habilitar el proyecto de ley de rendición de cuentas, en 4 años se obtendrían aproximadamente 150 millones de dólares destinados a ese fideicomiso
pensado para regularizar asentamientos. Aquí hace un tiempo el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Hackenbruch, del Partido Colorado, nos dijo que con $100 millones, como mucho se pueden regularizar 8 asentamientos, dados los costos altos que esa tarea tiene. 150 millones pueda llevar ese número, quizá a pasando la decena, pero no mucho más que eso. En función de esos números, ¿termina siendo significativo todo esto? Bueno, por algo hay que empezar. Nosotros somos conscientes que con los 150 millones de dólares no se soluciona todo el problema de asentamientos, pero también nosotros en el presupuesto votamos artículos donde se permiten vender bienes del Estado, y alguna parte de esos bienes pueden ir para la construcción de vivienda. Se está haciendo un relevamiento de bienes del Estado por parte del Ministerio de Vivienda, y bueno, de ahí se puede conseguir algunos otros rubros. Bueno, con respecto a ese punto, Perrone, Hackenbruch aquí también en esa entrevista habló de que por esa vía se podían obtener, si se vendían esos bienes antes del final del periodo de gobierno, y si el mercado respondía con interés para comprarlos, unos 100 millones más. Es decir, ¿considera que eso es mover la aguja, esos 100 más los 150 anteriores? Como le dije recién, por ahí hay que empezar. De no tener nada a tener algo, siempre va a ser una mejoría. La creación de este fondo de los 150 millones de dólares, después de creado el fideicomiso, va a seguir funcionando para adelante. Entonces, en un quinquenio, solucionar el problema de más de 600 asentamientos, que fue lo que nos encontramos, y solucionar la situación habitacional de 200.000 uruguayos, es difícil, claro que es difícil. Sin duda que es difícil. Es imposible, diría yo. Pero por algo hay que empezar. Algo hay que hacer. Otro asunto de la rendición. Tenemos que ser cuidadosos también, como ha dicho la ministra de Economía en varias oportunidades sobre la situación económica del país. Y bueno, la situación de la pandemia, todo esto que nos hemos encontrado, pero se están haciendo los esfuerzos. Y yo no digo que el gobierno haga los esfuerzos. Cuando se hacen los esfuerzos los hacen todos los uruguayos, no el gobierno. Pero también en esta rendición de cuentas vienen los 200 millones de dólares, que son 50 por año, para atender la situación de los niños más pobres, de 0 a 3 años. O sea, se están encontrando mecanismos y hay una atención que está prestando el gobierno a la situación de los uruguayos más débiles, que me parece que hay que resaltar. Bien, Perrone, otro de los artículos del proyecto de ley de rendición de cuentas que ha generado discusión es el 281, que plantea terminar con la exclusividad del Banco República para recibir depósitos de organismos públicos, lo que abre la posibilidad de que justamente esos organismos depositen su dinero en la banca privada. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nosotros nos llamó la atención el artículo. Entonces, bueno, hicimos algunas consultas un poco informales de pasillo, a ver de dónde sale ese artículo y el por qué, y bueno, no hemos logrado tener alguna respuesta oficial, así que lo que decidimos es esperar hasta que comparezcan todas las comisiones a la rendición de cuentas, donde se pidió que comparezca el directorio del BROU, y así se aceptó, así se votó. Así que veremos a ver qué es lo que explican sobre ese artículo, qué es lo que hay atrás de ese artículo, para ahí tomar una postura, una decisión. La ministra de Economía ayer dijo en El Espectador, a Radio El Espectador, que fue una disposición impulsada por el presidente del Banco Central, Diego Labat. Pero más allá de las explicaciones, ¿cómo visualizan este artículo que de concretarse impactaría, ¿no?, en la rentabilidad del Banco República y también de lo que el Banco República, da a rentas generales? Sí, comparto, sin duda que esto va a impactar. Lo que yo me genera esa pregunta del porqué del artículo, ¿cuál es la explicación? Yo entiendo que el Banco del Estado es el Banco República, es así, pero como le decía recién, no tenemos claro por qué vino ese artículo, así que esperaremos al Banco República. Y bueno, y también no había escuchado yo a la ministra hablar del presidente del Banco Central,
pero esperaremos que el presidente del Banco Central también nos diga el porqué de ese artículo y hacia dónde apunta y cuál es la mejora que sería para el Uruguay y para el Estado que ese artículo quede vigente y sea votado. Porque en definitiva tendría que haber algo de eso en la inclusión de ese artículo. Ahora, con los elementos que tiene Cabildo Abierto, por lo que me dice, no apoyaría así como está este artículo. Bueno, nos llama la atención. Si después hay una explicación contundente del por qué, hacia dónde se apunta y cuáles son las mejoras que se pueden obtener si se vota ese artículo en algún lugar, en una situación que tenga que ver con el banco, con el Estado, bueno, ahí lo veremos. Pero hoy no entendemos por qué vino el artículo y no sabemos a la que apunta, así que bueno, lo que hicimos fue esperar, hasta que comparezcan las autoridades y nos expliquen de qué se trata. Para cerrar el capítulo rendición de cuentas, antes de pasar a otros temas, el artículo 72 también ha generado discusiones. Es el artículo que propone quitar la calidad de datos sensible a las direcciones de las y los autocultivadores y de los clubes canábicos que están registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, y también de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis. En la modificación se establece que serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior. Según lo que tenemos entendido, usted ha expresado estar de acuerdo con esto que, por ejemplo, ha generado reacciones fuertes y críticas del secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, hombre del Partido Independiente. ¿Por qué usted tiene una visión positiva, al menos a priori? No, bueno, antes que nada, yo lo venía escuchando antes de que me llamara. Sé que lo van a entrevistar a Radío. Sí. No es mi intención entrar en un debate público con alguien miembro de la coalición de gobierno. Lo que sí, yo me expresé públicamente sobre este artículo. Cabildo Abierto, en su programa de gobierno, uno de los puntos es derogar la ley completa de la marihuana. Nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros no ganamos el gobierno, somos parte de una coalición y entonces no tenemos el poder de decisión. Lo que sí nosotros apoyamos es todas las medidas que tengan que ver con el control de la marihuana, del cannabis, todas las medidas que ayuden también a combatir todo lo que tenga que ver con el narcotráfico. Ahora, justamente Radio dice que esta medida de darle la dirección al Ministerio del Interior de los cultivos justamente fomentaría el narcotráfico porque desestimularía a la gente a utilizar estas vías. Y es el secretario de la Junta de Drogas. Sí, pero si el Ministerio del Interior lo pide, por algo lo pide. El Ministerio del Interior debe ver en alguna situación que ellos tengan que llegar, que investigar, y para eso necesitan estas direcciones, las direcciones de los clubes y el control de los autos de los cultivadores. Yo hice alguna consulta si este artículo venía de este nuevo ministro o venía del ministro Larrañaga. Hasta donde me llegó, esto ya venía con un impulso del ministro Larrañaga. Nosotros lo respaldamos porque confiamos en el trabajo que venía haciendo Larrañaga, confiamos en el trabajo que está haciendo el ministro Heber, y si lo piden por algo es. Ahora, nosotros entendemos que hay que controlarlo, porque después hay otras consultas que yo he hecho que no he encontrado respuesta, y tiene que ver con el control económico de los clubes de cannabis. Porque atrás de los clubes de cannabis, hasta donde yo sé y las consultas que he hecho, no hay ningún tipo de control económico. Entonces todas las actividades del país son todas controladas por los distintos organismos, y estos clubes no, ni la policía, ni se sabe cuánta plata se maneja. ¿Y pero por qué eso lo debería hacer la policía, Perrone? Porque en el caso de que ocurriera lo que usted está planteando, ¿por qué no reforzar al IRCA o a organizaciones ajenas a la policía para que también controlen esos aspectos económicos? Pero ¿y que creamos policías paralelas entonces? No, bueno, pero el IRCA ya existe, yo por eso le puse el ejemplo del IRCA. No digo que la policía haga el control económico, digo que es algo que yo me encontré, que dije, bueno, pero ¿y cuántos clubes canábicos tenemos? ¿Cuáles son el dinero que maneja? ¿Cuánto es la cuota que cobran de membresía
dónde manejan ese dinero, se deposita en los bancos, porque venimos de una ley de inclusión financiera sumamente estricta en un montón de actividades, pero los clubes canábicos no. Entonces yo puedo tener un club canábico, tener cierta cantidad de socios, cobrarle una membresía a lo que a uno se le antoje, o no lo sabemos porque no hay información. ¿Y cuánto dinero se maneja atrás de todo eso? Pero usted dice que los clubes canábicos no están sujetos a las obligaciones de la ley de inclusión financiera. Bueno, yo lo que ¿lo afirma o lo duda? Las preguntas que yo hice, nadie lo sabe. Ni siquiera sabe la dirección, que es lo que pide el Ministerio del Interior, cuánto menos van a saber el dinero que maneja. Ahora, entonces, el Ministerio del Interior es la fuerza pública, son los que tienen que controlar. No podemos generar una policía paralela según la situación. Ahora, Perrone, usted dijo que bueno, le preocupa, le inquieta este tema del dinero sucio, ¿no? Del narcotráfico. Sí, ahora, sí, ¿no hay esfuerzos para...? Yo no dije dinero sucio del narcotráfico. No, eso lo puse en mis propios términos para formularle la siguiente consulta. ¿No sería, digamos, más oportuno utilizar estos esfuerzos o concentrar energías en controlar justamente el dinero del macrotráfico de drogas, de estos que se mueven a escalas transnacionales? Incluso la ley de urgente consideración se modificó justamente la ley de inclusión financiera, y algunos especialistas entendieron que fomentaba al lavado de dinero, por ejemplo. Bueno, ¿no habría que hacer énfasis en esta otra pata que mueve mucho más dinero que el cannabis? Bueno, pero ¿y si no sabemos cuánto dinero mueven los clubes canábicos? No sabemos si es poco o es mucho. Y yo entiendo que el gobierno, que el Estado, que el Ministerio del Interior y la Justicia hacen todos los esfuerzos para controlar el tráfico de droga y los movimientos del dinero de la droga. Entiendo que lo hacen en la medida que pueden, pero esto también tenemos que hacerlo. ¿Y qué pasa, Perrone, con esto que Radio... No es para que usted polemice con él, porque de hecho las dos entrevistas coincidieron, no estuvo planificado para que así fuera. No, pero lo aclaraba antes por la duda. Bien, pero ¿qué pasa con eso que Radio define como la estafa? Es decir, Radio entiende que las personas que en su momento se registraron y aceptaron ingresar a este sistema, que es absolutamente legal, lo hicieron bajo unas condiciones de confidencialidad, de reserva de sus datos, que ahora se quebrarían, y entonces entiende que ahí se las está estafando. ¿Usted qué piensa al respecto? Entiendo lo que dice Radio, lo interpreto perfectamente. Mi respuesta a eso es que la gente votó un cambio, votó otra cosa. Nosotros todos los días estamos modificando leyes en el Parlamento. Votamos, no recuerdo los números exactos, 700 artículos de la LUC, 500 y pico en el presupuesto, ahora tenemos 300 en la rendición de cuentas. Bueno, son cosas que van cambiando, y esto nosotros lo queremos cambiar, porque la gente votó un cambio, y bueno, viene del Ministerio del Interior, nosotros lo apoyamos, estaba en nuestro programa de gobierno, como yo le decía recién. No vamos a llegar a derogar la ley como nosotros quisiéramos, pero lo que venga, que de alguna forma aumente controles, nosotros lo tenemos que apoyar. Perrone, lo invitamos a hacer una breve pausa y en 2 minutos retomamos el diálogo para abordar otros temas. ¿Nos espera? Perfecto, con gusto. Muchas gracias. Ya seguimos en la entrevista central de Mejor Hablar. Seguimos en entrevista con el diputado de Cabildo Abierto por Canelones, Álvaro Perrone. Gracias por aguardar. Perrone, recién hablábamos del Banco República. Yo le quiero preguntar por otro ente estatal. Nosotros aquí en nuestro programa tratamos estos proyectos que estudia OCE, ¿no? El proyecto de la nueva planta potabilizadora en San José, y el proyecto para ampliar la red de saneamiento en el interior del país, más allá de los fines que persigue, que es justamente ampliar el acceso al servicio por parte de gran parte de la población que actualmente no lo tiene, ¿no? En el caso del saneamiento y en el caso de la potabilizadora de justamente generar otra toma, ¿no? Independiente de la que ahora tiene lugar.
¿Qué opinas sobre estos cuestionamientos que ha habido por parte de trabajadores, de algunas organizaciones y también de los representantes el representante del Frente Amplio en OCE, acerca de la posibilidad o el peligro de que estos consorcios que presentaron los proyectos a OCE puedan gestionar, operar las plantas, ¿verdad? Y con esto privatizar de alguna manera el servicio. ¿Han seguido el tema? ¿Cómo lo ve Cabildo Abierto, que ha hecho un énfasis también en las empresas públicas y en la soberanía de ellas? Sí, son iniciativas privadas, son montos de dinero muy importantes. La potabilizadora creo que son unos 200 millones de dólares, y la red de saneamiento, que eso es una obra revolucionaria, lo definiría yo, en todo el país, son unos 1.000 millones de dólares. Hoy el Uruguay, si no fuera por la iniciativa privada, no podría hacer este tipo de obras. No escuché yo estas expresiones, entiendo también la preocupación, pero bueno, en el camino tendremos que ir viendo estas cuestiones, tomando la atención debida y en definitiva, cuando llegue el momento, buscar la forma de que que las plantas sean de control del Estado y no de privados. Pero este tipo de obras, como el saneamiento en todo el país o la potabilizadora, si no fuera por la iniciativa privada, hoy el Estado sería muy difícil que la pueda llevar adelante. Más allá de la iniciativa privada, ¿qué pasa con la gestión y operación? Cabildo Abierto, ¿cómo vería que la gestión y la operación esté a cargo de privados? Bueno, tendríamos que llegar al momento, ver la situación y buscar la forma de que la gestión esté en manos del Estado o alguna forma de que el Estado esté presente en todo eso. Ahora, alguna forma orgánica de gestión de eso no se me viene a la cabeza, pero cuando llegue el momento, cuando se lleve adelante, veremos cómo sigue. Sí, son proyectos que ya se están estudiando, ¿verdad? Volviendo a otro tema que planteamos. Sí. Perdón, la del saneamiento hace poco que se presentó, no hace mucho. Yo creo que eso debería estar, o entiendo yo, que es aspiración de hacerlo dentro de este gobierno y en este quinquenio, pero yo no creo que sea algo ya tan rápido. Claro, sí, son obras que si bien llevan mucho tiempo, ya fueron aprobadas por OCE, ¿no? O sea, más allá, el proyecto, más allá de las obras, el proyecto, quiero decir, ya fue aprobado por el directorio de OCE y se está estudiando su factibilidad. Exacto, pero después de eso vienen los llamados a licitación, donde se presentan más proyectos. Ahí hay otra apertura y así hasta donde yo lo entiendo, hay más apertura y donde se presentan más oferentes. Sí, los consorcios, lo que tiene este tipo de proyectos es que los consorcios que presentan el proyecto justamente son los que tienen un porcentaje, digamos, tienen puntos por haber presentado la iniciativa, entonces se entiende que cuentan con una ventaja frente a los otros oferentes. Pero bueno, esperemos a ver cómo... 5%. Sí, entre un 5 y 10% según han afirmado las autoridades. Esperemos a ver cómo avanza este tema para luego consultarlo entonces. Perrone, por otro lado quería también consultarlo con respecto a lo que Cabildo Abierto ha anunciado antes del envío de la rendición de cuentas al Parlamento. En una conferencia, Guido Maní Ríos sugirió tomar ciertas medidas tributarias y justamente ayer la ministra de Economía, en esta entrevista que citábamos al espectador, dijo que el gobierno está dispuesto a ver a mediano plazo impuestos al agro, ¿no? Que se van a realizar modificaciones tributarias los próximos meses. Esto tiene que ver con las consideraciones que había puesto de manifiesto Cabildo Abierto. Sí, nosotros creemos que sí, que tiene que ver. Nosotros de a poco logramos instalar el tema en la discusión del gobierno primero, y también ahora entendemos que está en la discusión pública.
cuando se hicieron estas propuestas, se hicieron de alguna forma para ayudar al gobierno, para ayudar al equipo económico. Los rubros son pocos, la situación fiscal del país es compleja, el nivel del endeudamiento es complejo, entonces lo que se buscó no es recaudar más, sino recaudar mejor. Hoy hay sectores que están fuertes, como es el caso de la forestación, que tuvieron más de 30 años de beneficios y que hoy pueden tributar, pueden pagar. Entonces, uno de eso, de tributaciones, hablando específicamente, tiene que ver con el IMEVA en una parte del sector forestal que no lo pagan, y bueno, fue una de las propuestas. Y después otra de las propuestas para recaudar mejor es el IVA personalizado, que sabemos que va a ser una discusión larga, que va a haber reparos de un lado y de otro. ¿Cómo funcionaría? El IVA personalizado se trata de asignar un crédito fiscal a la persona según sus ingresos, y ahí es el IVA que cada persona paga. Quiero poner algún ejemplo para que se nos entienda de qué estamos hablando. Hay productos de la canasta básica que no pagan todo el IVA, que pagan parte del IVA, pero lo pagan los sectores de menores recursos, al igual que los sectores de mayores recursos. Usted compra un paquete de fideos en un supermercado en Punta del Este y paga el mismo IVA que lo compra una persona de menores recursos en un barrio humilde, en un asentamiento. Entonces, ahí la diferenciación del IVA, según sus ingresos, entendemos que es un camino que Uruguay puede llegar adelante. ¿Y cómo se instrumentaría? Porque surgen complejidades, uno piensa que debe haber muchas complejidades al momento de determinar a quién le corresponde pagar cuánto de IVA. Exactamente, se debería de dividir según los ingresos por franjas, y después lo que tiene Uruguay es muy avanzado todo el sistema tecnológico financiero. Uruguay tiene muchas herramientas hoy, desde tarjeta de débito, de cédulas con chip, o sea, todo ese tipo de información financiera que tiene Uruguay disponible, todas esas herramientas se podrían implementar. Nosotros lo que le dijimos al gobierno, señores, estudien esto, nosotros creemos que es viable, de ahí de alguna forma termina siendo el que tiene más paga más, y el que no puede pagar IVA que no lo pague, o que pague el mínimo, porque cuando se crearon las tasas de IVA, se pusieron las tasas de IVA, ¿cuál fue la forma de que encontraron que fuese justo, que fuese igualitario? A todo el mundo igual, pero hay gente que lo puede pagar. Entonces hay gente de mucho dinero que podría pagar el 22% en el caso de un paquete de fideo como estamos hablando ahora, y no el 10 o el 11 o el 12. Entonces ahí es una forma de recaudar mejor, de recaudar con justicia, que va a llevar su tiempo, sin duda, pero por lo menos que se empiece a estudiar, que se empiece a hablar del tema. Perrone, siguiendo con la agenda económica y las posturas de Cabildo Abierto, en su momento, en el mes de mayo, hubo una polémica de la que usted participó en la Cámara de Representantes, haciendo cuestionamientos a la ley de inversiones. En ese momento se dijo que habría un encuentro, un intercambio entre la bancada de Cabildo Abierto y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para tratar de encontrar puntos de acuerdo con respecto a estos temas en los que a priori había diferencias. Dos preguntas en una. ¿Se concretó en algún momento aquella reunión? Y esta cuestión, el penúltimo tema del que hablamos, vinculada a rever el sistema tributario, ¿es una consecuencia de ese eventual acercamiento? No se hizo una reunión pactada con lugar y horario. Sí tuvimos cruces en el Parlamento, donde conversamos de los temas, y ahí quedamos. Nosotros tampoco estamos para estar complicando a la ministra en sus funciones y quitándole tiempo. Se dio esa situación en la interpelación. Cabildo Abierto lo ha hecho, las propuestas en materia económica. Creo que se entiende que nos tienen que escuchar, que lo que estamos diciendo son temas que están arriba de la mesa, y arriba de la mesa a nivel mundial.
el G7 se reunió hace poco, las principales potencias económicas del mundo, para definir un impuesto global a las multinacionales. Entonces, esos temas nosotros lo tenemos que tomar. ¿Qué quiere decir esto del G7? Las multinacionales llegan a un país como Uruguay, con promesas de inversión y de trabajo, y consiguen exoneraciones totalmente de medida. Entonces la multinacional se instala donde el país le da todo y le regala todo. Entonces, bueno, se están intentando llegar a esos acuerdos donde decir, señores, tengamos un impuesto global para las multinacionales, para que no se lleve impuesto a los países más chicos, a los estados. Entonces son temas que están en el mundo y nosotros decimos, tenemos que revisar las exoneraciones. Por eso nosotros, cuando se dio la interpelación, dijimos, bueno, acá va a ser un pase de factura de un lado al otro, vamos al tema de fondo, vamos a revisar la ley de inversiones. Son 1.500, 1.800, 2.000 millones de dólares al año que se dejan de recaudar, que se recaudan mal. Entonces, ahí hay que trabajar. Si no tenemos dinero, tenemos que empezar a recaudar mejor, que no significa recaudar más. Y si por recaudar más se afecta el trabajo en un momento de crisis. Pero es lo que yo le digo, no significa recaudar más, sino recaudar mejor y con justicia. Que paguen quienes puedan pagar. En este caso, el sector forestal hoy está consolidado, firme en Uruguay, y el caso del IMEVA lo puede pagar. Porque hoy hay una gran diferencia en los precios de las tierras y de los campos, que puede pagar un sector y puede pagar otro. Porque el sector forestal, si no paga el IMEVA, seguro, no paga un impuesto, puede pagar mayor arrendamiento o compra de campos. Entonces, el ganadero o el agricultor no tiene ese beneficio. Entonces, por lo menos, pongamos reglas de juego iguales a la gente del campo para que todos compitan en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones significa que paguen los mismos impuestos. Después cada uno hará su esfuerzo para mejorar sus economías y de ahí pagar los arrendamientos de los campos. Pero hoy hay una desigualdad con eso en el sector, en los campos, en la tierra, que entendemos que tiene que ser equiparado. Diputado, antes de cerrar la entrevista, queremos consultarle también por la situación en Canelones. El gobierno de Yamandú Orsi negocia con la oposición el apoyo necesario para aprobar un fideicomiso de 80 millones de dólares con el que pretende realizar obras. Un fideicomiso que se va a someter a consideración de la Junta Departamental próximamente. Si bien Cabildo Abierto, no tiene presencia en la Junta, ¿qué opinión tiene de este proceso? Sí, ya se ha puesto en 2 o 3 oportunidades, creo, la votación y se ha suspendido. Yo lo he dicho, lamentablemente nosotros no llegamos a obtener el edil por pocos votos, 70, 80 votos. El nivel de endeudamiento de la Intendencia de Canelones es complejo, no lo sabemos, la verdad es esa, no lo sabemos. Que se precisa dinero para hacer obra, lo tenemos claro. Y lo que yo he dicho es, bueno, a ver, si la Intendencia muestra un cronograma de obras, cuáles son las obras, cuáles son los plazos de ejecución, que los que recorremos Canelones y andamos en Canelones sabemos cuáles son las obras que se necesitan. Bueno, si ahí viene ese plan, yo sería proclive a dar el voto, pero con un compromiso con la ciudadanía, decir, bueno, en este gobierno vamos a ejecutar estas obras que salen este dinero y tal obra se hace en tal fecha, tal fecha, tal fecha. Bien. Hoy, así como está planteado, genera ese ruido. Sabemos que las negociaciones ya escapan a la Junta de Canelones, porque se entró como en una negociación global de todas las intendencias. Eso es lo que nos llega. Así que bueno, lo mejor para los habitantes de Canelones, que los habitantes de Canelones no queden rehenes de diferencias políticas y que bueno, que las obras lleguen. Si las obras llegan, para hacer obras se necesita dinero. Esa es la verdad. Diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Parrone, gracias por estar en Mejor Hablar. El gusto es mío y bueno, un saludo a la audiencia. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.